Capítulo 241. Desactualizado. Despidiéndose de Hiruzen y Danzo, Masahiko reflexionó por un momento y decidió ir al campo de batalla de la Tierra de la Lluvia a echar un vistazo. Masahiko tenía nada menos que 4 discípulos allí. 2 eran demasiado mayores y 2 demasiado jóvenes, lo que realmente le impedía estar tranquilo. Puedo practicar mi habilidad espacial en el camino. En cuanto a la Villa de la Niebla, dado que el asunto de Akatsuki controlando al tercer Mizukage había sido expuesto y su objetivo de encender la tercera gran guerra ninja ya había sido alcanzado, Masahiko consideró poco probable que se quedaran allí esperando a que él los encontrara. Incluso si realmente se quedaban allí y Masahiko los encontraba, la situación actual sería bastante incómoda. Si usaba un elemento polvo, probablemente vaporizaría al gato gordo, aunque el gato gordo era estúpido, había desarrollado cierto afecto por él. Esperaré. Cuando el cuarto Mizukage de la Villa de la Niebla tome posesión del cargo, quizás hagan otro movimiento. Para entonces, mi ninjutsu espacial será competente, e iré. Por ahora, será mejor que vaya a ver a mis discípulos primero. Pero antes de eso, Masahiko hizo primero un viaje a los terrenos del clan Senju y encontró a Kusina. ¿Cómo va tu control sobre el Kyuubi? Tatarabuelo, por fin viniste. Kusina lo saludó primero, luego asintió. Ya casi lo tengo bajo control. Solo que no sé si el Zorro-kun se resistirá después de que reviva. No importa. Si eso pasa, búscame y el tatarabuelo le dará una advertencia. Mostré una gran misericordia al darle el apellido Uzumaki. No estaría bien que no supiera ser agradecido. Tatarabuelo, estás diciéndolo de nuevo. Masahiko sonrió. Vine a buscarte esta vez para darte una misión. Minato fue al campo de batalla. Debe ser bastante aburrido quedarse solo en Konoha, ¿verdad? Kusina se sorprendió. ¿Qué misión? Masahiko se mordió el dedo y usó el jutsu de invocación para invocar a Katsuyu-kun. Lleva a Katsuyu-kun y regresa a la Tierra de los Remolinos. Si alguien se atreve a apuntar contra la Tierra de los Remolinos, notifícame de inmediato. La actual Tierra de los Remolinos podría considerarse sin precedentes en cuanto a debilidad, con solo Yoriko como combatiente de primer nivel. Si la Villa de la Nube o la Villa de la Niebla se volvían locas, o incluso si Akatsuki se volvía loca, eso pondría a Masahiko en una situación muy incómoda. Con Kusina habiendo ingresado oficialmente a las filas de los ninjas de clase S tras convertirse en Jinchuriki, Masahiko podría sentirse un poco más tranquilo con su regreso. Entiendo, pero el señor Hokage, Kusina dudó. Está bien, no te preocupes por él. El Konoha actual todavía no necesitaba que la Jinchuriki del Kyuubi fuera a la guerra. Solo vuelve cuando Nanako y Kento regresen al clan. Esta vez Kusina asintió directamente y comenzó a empacar sus cosas. Entonces también es hora de que yo parta. Murmuró Masahiko. Su figura desapareció de los terrenos del clan Senju y entró nuevamente al espacio. El gato gordo seguía durmiendo. Masahiko lo ignoró y frunció el ceño. ¿Cuál era el nodo que estaba cerca de la Tierra de la Lluvia? Después del recuento de Masahiko, contando durante mucho tiempo, finalmente determinó que había 256 nodos en total. Este número era algo sutil, aunque parecía no tener ningún significado específico. Masahiko no sabía mucho sobre el Bagua, ni era una persona chismosa. Aunque no quería admitirlo, Masahiko realmente no podía recordarlos todos. Solo podía recordar un esquema general. Debe ser este, ¿verdad? En el instante siguiente, Masahiko vio un océano interminable a su alrededor y su viejo rostro se sonrojó. Maldita sea, será mejor que simplemente vaya allá. La ubicación a la que apuntaba el gran árbol en el espacio era un bosque montañoso al noroeste de la Tierra del Fuego. Aunque no era el nodo más cercano a la Tierra de la Lluvia, tampoco estaba tan lejos. La figura de Masahiko parpadeó de nuevo y apareció allí. Después, para practicar su ninjutsu espacial, Masahiko eligió no volar torpemente. En cambio, usó la técnica espacial de destello. Un destello cubría una distancia de unos 50 metros. Usarla se sentía como encoger la tierra a un palmo, irradiando un aura muy inmortal. Desafortunadamente, no había aldeas ni pueblos en el camino. Masahiko había querido ver si alguien lo confundiría con una deidad inmortal. El espacio me dio la habilidad de destellar, y también mejoró mi ninjutsu médico. Equipado con estas dos habilidades, básicamente estoy configurado como un ATK. Masahiko estaba simplemente así de aburrido mientras viajaba. La velocidad del destello era aproximadamente la misma que volar. Una distancia de unos 50 kilómetros le tomó alrededor de 10 minutos. Sin embargo, el consumo de chakra era vastamente mayor.
Alrededor de 1000 destellos consumieron casi un cuarto de su chakra. Esto realmente no es un jutsu pensado para viajar. Masahiko sacudió la cabeza y percibió las fluctuaciones de chakra en la distancia. Su ubicación actual estaba en la frontera entre la Tierra de la Lluvia y la Tierra del Fuego, y el campamento de las tropas de Konoha no estaba lejos. Había bastantes ninjas exploradores en los alrededores, pero con Masahiko oculto dentro de la dimensión espacial, era imposible que alguien lo detectara. No había mucha gente en el campamento. Parecía que solo algunos ninjas médicos y ninjas de logística habían quedado atrás. El único chakra familiar era el de Tsunade, había otros 2 o 3 algo familiares, pero en ese momento no podía recordar quiénes eran. Masahiko no planeaba mostrarse por el momento. En cambio, se ocultó en la dimensión espacial y avanzó lentamente reptando. Sin usar el destello, moverse directamente dentro de la dimensión espacial no era muy fluido para él. Aunque no era tan exagerado como reptar, tampoco era mucho más rápido. Le tomó más de 10 minutos cubrir una distancia de menos de 2000 metros, llegando finalmente a la carpa más grande del campamento. Tsunade estaba dentro de la carpa, junto con muchos ninjas médicos trabajando afanosamente. Para sorpresa de Masahiko, la carpa más grande no era la carpa de mando principal, sino la carpa médica. Masahiko vio casi 100 soldados heridos. Unos pocos dispersos tenían heridas punzantes, mientras que la gran mayoría solo tenía rasguños. Sin embargo, debido al veneno de la Villa de la Arena, tenían que estar tumbados allí con expresiones de agonía. Numerosos ninjas médicos sostenían las vidas de estas personas, y Tsunade también estaba manipulando algunos vasos de precipitado, presumiblemente formulando un antídoto. Bastantes bajas. Masahiko frunció el ceño. Por el número de heridos, podía deducir aproximadamente que las pérdidas de Konoha no eran pequeñas. Originalmente sin querer rebelarse, sintió cierta vacilación. Aunque no era conveniente pelear, todavía podía usar el ninjutsu médico. La fluctuación de chakra de Sakumo apareció repentinamente no muy lejos, lo que llevó a Masahiko a abstenerse de rebelarse por ahora. Saliendo de la carpa, Masahiko reptó hasta otra carpa relativamente más pequeña. Dentro, además de Sakumo, había otro chakra algo familiar. Shikaku Nara. Inesperado, pero razonable. Konoha tenía muchos ninjas de clase S allí, desde los más fuertes como Kagami y Sakumo, hasta los Sannin, y llegando a los algo más débiles como Nawaki. Sin embargo, el comandante supremo del campo de batalla era Shikaku Nara, quien apenas había pasado los 20 años y había sido Jonin por solo unos pocos años. Sakumo acababa de completar una misión de asesinato y había venido a presentar su informe a Shikaku y aceptar su próxima asignación. Masahiko se desplazó detrás de Shikaku y miró los documentos sobre su escritorio. Las misiones del campo de batalla estaban divididas en reconocimiento, asesinato, ejecución, cerco, rescate y una serie de otras. Se categorizaban meticulosamente en urgentes y no urgentes. Cuando no había una brecha cualitativa en la fuerza entre los dos bandos en guerra, la estrategia del campo de batalla se convertía en el factor primario que influía en la victoria. Masahiko observó durante un buen rato y tuvo que admitir que los tiempos realmente estaban progresando. Recordaba que incluso durante el período de los estados en guerra, cuando las guerras eran frecuentes, era simplemente reconocimiento, asesinatos y pelear, pelear, pelear. Había conspiraciones y cálculos, pero realmente no existía este nivel de división meticulosa. Si no fuera por mi fuerza abrumadora, un viejo como yo realmente estaría desactualizado. Capítulo 242. El ladrón fantasma en el campo de batalla. Un destello de hoja, brillante como un meteoro, relampagueó y desapareció. Sakumo, que originalmente estaba frente a Shikaku, apareció instantáneamente detrás de él, enfundando lentamente su espada. Shikaku no entró en pánico en absoluto. En cambio, frunció profundamente el ceño y miró a Sakumo. «Jonin ataque, ¿había alguien aquí?» Sakumo asintió solemnemente. Sentí la sensación de estar siendo espiado. Dentro del espacio, Masahiko tenía el rostro lleno de líneas negras. Realmente no esperaba que Sakumo pudiera percibir su ninjutsu espacial. ¿Fue una mirada, o algo más? Masahiko sacudió la cabeza. Incluso con sus habilidades sensoriales, no podía desarrollar este tipo de agudo olfato. Viendo a Sakumo todavía en alerta máxima, Masahiko sacudió la cabeza. Será mejor que me vaya. Pero antes de que pudiera irse, Shikaku habló solemnemente. El plan de batalla ha sido filtrado. Jonin ataque, misión cancelada. Masahiko no supo si reír o llorar. Esto era realmente. Sakumo, dile que lo que sentiste hace un momento fue una ilusión.
La voz de Masahiko resonó en los oídos de Sakumo. El rostro de Sakumo se tensó. Después de un largo momento, se volvió hacia Shikaku. Fue una ilusión mía hace un momento. No es necesario redactar un nuevo plan. Shikaku frunció el ceño, sintiendo que era un poco extraño. Después de un momento, sonrió y sacudió la cabeza. Su boca se movió sin emitir sonido, pero articuló 4 palabras. Anciano Masahiko. ¿Para qué estás jugando a las charadas? Ya que había sido descubierto, Masahiko simplemente saltó fuera del espacio. Anciano Masahiko, por fin está aquí, dijo Sakumo. ¿Qué diferencia hace si estoy aquí o no? La victoria está justo ante sus ojos. No me necesitan para nada. Masahiko acababa de leer el plan de batalla completo. Usando toda la tierra de la lluvia como campo de batalla, avanzando horizontalmente, ya habían alcanzado el punto más alto, casi llegando al lugar natal de Ansó. Estimó que la villa de la arena pronto no podría aguantar. La tierra de la lluvia sufrió pérdidas aún más pesadas, y Ansó estaba verdaderamente agraviado. Tuvo que participar en la guerra aunque no quisiera. Shikaku sacudió la cabeza. Todavía necesitamos estar en guardia contra la villa de la roca. Ellos también se han movido. Masahiko lo fulminó con la mirada. ¿Y qué si tienes un alto coeficiente intelectual? Es imposible que estés desprevenido. Probablemente contactaste a Kakuzu hace mucho tiempo. Ignorando sus reacciones, después de decir esto, Masahiko se alejó directamente con un destello. Del registro de misiones de combate anterior, ya había encontrado las ubicaciones aproximadas de sus 4 discípulos. Aunque la Tierra de la Lluvia era un país pequeño, seguía siendo un país. Cuando toda la Tierra de la Lluvia se convirtió en un campo de batalla, era difícil encontrarse con grandes grupos de ninjas. Konoha tenía alrededor de 2000 ninjas en el campo de batalla, divididos en pequeños escuadrones que iban de 3 a 30 personas, librando una guerra de guerrillas. Los 4 discípulos de Masahiko formaban uno de esos escuadrones. No tenían ninguna misión específica, solo eran responsables de barrer a los ninjas de la Villa de la Lluvia. Cuando Masahiko los encontró, una batalla acababa de comenzar. Nanako y Kento no se movieron. Enfrentando 3 veces su número, Nagato y Konan terminaron la batalla en medio minuto. Masahiko se veía gratamente sorprendido. Podía notar que Nagato había tenido un avance. No se trataba de abrir algún meridiano o convertirse repentinamente en un maestro innato, sino que toda su aura era de alguna manera diferente. En el mundo de Naruto, realmente existía algo como el aura. La más común era la intención asesina, generalmente poseída por ninjas de clase S o algunos de los mejores Jonin. La guerra verdaderamente forja a las personas. Nagato, quien acababa de cumplir 15 años, se había convertido en un ninja de clase S bajo el bautismo de la guerra. Este era un tratamiento que normalmente solo Naruto y Sasuke recibían. El aura y esas cosas, no tienen afinidad conmigo. Masahiko dejó escapar un largo suspiro. Observando al grupo comenzar a limpiar el campo de batalla, dejó de esconderse y se reveló. «Hey. Sensei. Por fin llegaste». Nagato habló primero. Masahiko originalmente tenía una sonrisa en el rostro, pero al instante se oscureció. «Nagato, ¿por qué empezaste a decir hey de nuevo?» Nagato sonrió con vergüenza. Sentía que hablar así era muy genial. «Sensei». Los otros 3 también se acercaron, lo saludaron y luego dudaron en hablar, claramente llenos de preguntas. ¿Quieren saber a dónde fui? El grupo asintió repetidamente. No voy a decirles. Masahiko tampoco sabía cómo explicar su paradero anterior. Debería decir. Mi puño gentil alcanzó el nivel de gran maestro, rompió el vacío y fui a otro mundo. Esa explicación en realidad suena bastante bien. Entonces no preguntaremos. Sus discípulos no cooperaron para nada. Masahiko hizo una pausa. Ustedes, déjenlo. Sacudiendo la cabeza, habló. Nagato ha mejorado mucho y puede comenzar a intentar aprender el elemento polvo. Ustedes regresen al campamento y espérenme primero. Voy a encargarme de la villa de la arena. El grupo se veía sorprendido, especialmente Nanako y Kento. Masahiko rara vez interfería en las guerras de Konoha antes, y mucho menos decir que él personalmente se encargaría del enemigo esta vez. Entonces nos vamos, Sensei. Nanako fue la primera en hablar. No le preguntó a Masahiko la razón. De todos modos, Masahiko no les diría. Masahiko sonrió. En efecto, no era conveniente para él pelear en este momento, pero para ganar más puntos de testigo durante la tercera gran guerra ninja, tenía que hacer algo. ¿No es el ninjutsu espacial la mejor manera de emboscar a la gente? Por supuesto, no planeaba lidiar con ellos uno por uno.
Eso tomaría demasiado tiempo. Directamente se alejó con un destello, dirigiéndose hacia el campamento de la Villa de la Arena. Vio varias batallas en el camino, pero Masahiko no se detuvo. Sin embargo, los ninjas de la Villa de la Arena que peleaban de repente encontraron sus kunais desaparecidos, o incluso sus títeres desvanecidos. Destellando todo el camino, diversas cosas aparecieron en el espacio Bagua, y el gato gordo se divirtió mucho jugando. Afortunadamente, Masahiko había apilado todas las cosas afiladas y con picos en el fondo. Tardando un poco más de media hora, Masahiko cruzó toda la tierra de la lluvia, cosechando innumerables objetos y encontrándose con muchos conocidos. Ustedes peleen. Parece que me he vuelto rico. Masahiko hizo un inventario de lo que había obtenido en el espacio. Había más de 500 kunais. Calculando a 2 o 3 por persona, había emboscado a más de 200 personas. Pero por supuesto, no eran tantos, solo alrededor de 20 o así. El resto se obtuvo principalmente de trampas, y algunos podrían incluso pertenecer a Konoha. El campamento de la Villa de la Arena estaba justo frente a él, pero Masahiko dudó. Pensó en regresar a pasear un poco más. Déjalo, debería haber más cosas dentro del campamento de la Villa de la Arena. Masahiko se rió en secreto. La sensación de robar era muy satisfactoria. ¿Qué robar? Soy un ladrón fantasma caminando por el campo de batalla. Masahiko comenzó a reptar a través del espacio de nuevo, revisando las carpas una por una. Al igual que Konoha, la carpa más grande era el hospital. Masahiko silenciosamente tomó algunas vendas y medicamentos sin que nadie se diera cuenta. La segunda carpa más grande contenía los suministros de la Villa de la Arena. Había 2 guardias en la puerta, uno de los cuales parecía algo familiar. ¿No es este niño el que me llevó al edificio del Kasekaje en aquel entonces? Lo siento por esto, Masahiko murmuró en silencio y comenzó a tomar cosas. Además de grandes cantidades de armas, comida y títeres de repuesto, Masahiko también descubrió muchas cajas familiares. Eran sellos explosivos vendidos por la tierra de los remolinos. Los llevaré de vuelta y los venderé de nuevo. Un ninjutsu espacial perfectamente bueno estaba siendo usado por él como herramienta de robo. El obito de la historia original todavía era demasiado ingenuo. Si hubiera hecho esto antes, ¿habría necesitado a Katsuki extorsionar dinero? La carpa quedó completamente vacía, y Masahiko sonrió con un toque de vergüenza. Esto debería contar como participar en y cambiar el curso de la guerra, ¿verdad? Capítulo 243. Sintiéndose vaciado, Masahiko regresó cargado hasta los topes. Este viaje al campo de batalla era originalmente solo para revisar la situación de sus discípulos, pero se fue cada vez más por las ramas. Sin embargo, el resultado final no era malo. Al menos Masahiko estaba muy satisfecho por dentro, sin sentir absolutamente ninguna vergüenza por actuar como un ladrón. En la entrada del campamento de Konoha, Shikaku, Sakumo y los 4 discípulos de Masahiko esperaban ansiosamente. Tío Kento, el anciano Masahiko realmente dijo que iba a tomar acción personalmente. Kento finalmente había logrado convertirse en un tío, y era Sakumo quien lo llamaba así. El sensei sí dijo que iba a tomar acción personalmente, respondió Kento. Él también estaba algo desconcertado ahora. Si Masahiko tomaba acción, incluso si no era para conmover cielos y tierra, al menos debería causar alguna reacción en todo el campo de batalla, ¿verdad? Había pasado tanto tiempo, ¿por qué no había ningún alboroto? ¿Podría el anciano Masahiko haber recurrido al asesinato? Sakumo no lo creía ni él mismo mientras lo decía. Por supuesto, nadie más lo creería tampoco. El sensei regresó, habló Nanako. Los demás enfocaron sus miradas. La figura de Masahiko parpadeaba entrando y saliendo, acercándose rápidamente. La manera de viajar del sensei cambió. Cuando Masahiko apareció frente a ellos, Shikaku finalmente no pudo evitar preguntar. Anciano Masahiko, ¿qué pasó con la Villa de la Arena? Masahiko sonrió. ¿Hay algún problema cuando yo intervengo? Descansen tranquilos, la Villa de la Arena se retirará muy pronto. Shikaku dudó, verdaderamente sin saber si creerlo o no. Como mínimo, ni siquiera habían visto el elemento polvo característico de Masahiko. Masahiko también vio a través de la situación y sacudió la cabeza. No se preocupen, la Villa de la Arena sufrió grandes pérdidas esta vez. Durante su último viaje a la Villa de la Arena, Masahiko había notado que la economía de la Villa de la Arena tenía problemas. Con los suministros que habían acumulado durante un número desconocido de años siendo tomados por él de una sola vez, probablemente no se recuperarían en mucho tiempo. Si me permite ser tan atrevido de preguntar, ¿qué método usaste para golpear a la Villa de la Arena?
Preguntó Shikaku. El rostro de Masahiko se tensó. Ya que sabes que es atrevido, ¿por qué lo preguntas de todas formas? Nanako, Kento, Nagato, Conan, vámonos. Shikaku y Sakumo observaron impotentes cómo Masahiko llevaba a sus 4 discípulos cada vez más lejos, hasta que gradualmente desaparecieron de su vista. Jonin Atake, tú entiendes mejor al anciano Masahiko, yo no lo entiendo. Los dos lidiaron con eso durante un buen rato hasta que una figura familiar de cabello blanco apareció en la distancia. Shikaku, la villa de la arena repentinamente se retiró toda al campamento. ¿Hay alguna conspiración? Gritó Jiraiya fuertemente. Shikaku se sorprendió, luego una expresión de alegría apareció en su rostro. Hay momentos en que el anciano Masahiko en realidad es confiable. Afortunadamente, Masahiko, que ya se había ido lejos con sus 4 discípulos, no escuchó las palabras de Shikaku. Ya habían dejado las fronteras de la tierra de la lluvia. En el camino, Masahiko finalmente encontró el tiempo para preguntarle a Nagato y Conan sobre su experiencia en la guerra. Hey. Sensei. Para ahí, interrumpió Masahiko, con el rostro ensombreciéndose. Conan murmuró por un momento, luego sacudió la cabeza. Sensei, ¿por qué deben ocurrir las guerras en la tierra de la lluvia? Aunque se había quedado huérfana temprano y había olvidado básicamente todos sus hermosos recuerdos de la tierra de la lluvia, ver civiles inocentes siendo asesinados todavía le dolía el corazón. Masahiko se sorprendió levemente. En este momento, probablemente debería decir algo como la debilidad es un pecado, pero no quería corromper a los niños. Respecto a esta pregunta. Esto involucra estrategias y tácticas relativamente avanzadas, como maniobras de flanqueo, penetrar profundo en terreno enemigo. Después de pensar durante mucho tiempo, Masahiko dio esta explicación. Conan ya tenía 15 años, y su coeficiente intelectual no era bajo, su mirada de desdén lo explicaba todo. Bien, no hablemos más de esto. Apurémonos a regresar. Masahiko rápidamente cambió el tema, maldiciéndose interiormente por no tener nada mejor que hacer que preguntar sobre su experiencia en la guerra. Masahiko dejó de usar su ninjutsu espacial a medias. El grupo corrió todo el camino y regresó a Konoha en la mayor parte de un día. Les dijo a sus discípulos que lo esperaran en los terrenos del clan Senju, mientras él hacía otro viaje al edificio del Hokage. Hiruzen había recibido hacía mucho la noticia de que Masahiko había regresado con sus 4 discípulos y esperaba ansiosamente abajo. Las noticias del campo de batalla todavía no habían llegado a Konoha. Anciano Masahiko, la situación en la tierra de la lluvia ya está resuelta. Hiruzen dejó escapar un largo suspiro de alivio. Sentía que Masahiko no bromearía sobre tales asuntos. ¿No dijiste que no era muy conveniente para ti tomar acción? Masahiko llevaba una sonrisa. Mientras yo esté al frente, la chusma opositora se retirará sin pelear. Ni siquiera vale la pena mencionarlo. El rostro de Hiruzen se tensó, sin saber qué decir. Con el anciano Masahiko interviniendo, naturalmente arrasaría con todo y tendría éxito en cada empeño. El elogio vino de detrás de Masahiko. Originalmente se habría sentido complacido, pero estas palabras, en realidad fueron dichas por Danzo. Demonio, ¿cómo te atreves a hacerte pasar por Danzo? Recibe un golpe de mi bastón. Masahiko finalmente no pudo decir estas palabras en voz alta. Girando para mirar, era efectivamente Danzo, genuino y garantizado. Verdaderamente aterrador, murmuró Masahiko interiormente. ¿Qué método usaste exactamente para lidiar con la villa de la arena? Hiruzen también estaba algo desconcertado por las palabras de Danzo, y solo habló de nuevo después de un largo momento. Masahiko suspiró. Sabía que le presionarían para obtener respuestas. Afortunadamente, ya había pensado en una respuesta en el camino de regreso. Recientemente, mientras observaba los fenómenos celestes de noche, accidentalmente comprendí un hechizo inmortal llamado universo en una manga. Solo necesito agitar mis mangas, y las armas del enemigo volarán directo hacia mí. Habiendo perdido sus armas y provisiones, la villa de la arena colapsó sin pelear. Hiruzen. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Fue Danzo quien entendió primero. Estás diciendo que usaste un ninjutsu para tomar sus armas y provisiones incautadas. Masahiko corrigió sin vergüenza. Hiruzen también entendió, y una expresión de alegría cruzó su rostro. No le importaba si Masahiko era sinvergüenza o no, siempre y cuando beneficiara a Konoha. Parece que en otra media jornada, podremos recibir las buenas noticias del campo de batalla. Hiruzen y Danzo intercambiaron una mirada.
Masahiko observó la interacción entre los dos viejos amigos y sacudió la cabeza con una sonrisa. ¿Quieren las armas y provisiones de la Villa de la Arena? Se las vendo al precio de costo. Hiruzen se sorprendió. Después de un largo momento, apretó los dientes y dijo, sí, tomaremos todo lo que tengas. Contaba con darle algunos beneficios a Masahiko para que Masahiko prestara su ayuda de esta manera en futuras guerras. Retrocedan unos pasos y despejen el espacio abierto frente a nosotros. Masahiko parecía estar a punto de lanzar un hechizo. Los dos retrocedieron apresuradamente. Hiruzen hizo un gesto para llamar a los Anbu para evitar que civiles pasaran por el área. Masahiko agitó sus mangas, ejecutando el universo en una manga, y vertió todos los suministros de su espacio. ¿Pueden sobrevivir seres vivos dentro de tus mangas? Preguntó Hiruzen con asombro. La mejilla de Masahiko tembló. Miró al gato gordo sentado sobre un montón de grano. Este tipo en realidad había salido junto con todo. Miau primero dejó escapar un chillido lastimero como si estuviera asustado, luego notó a su dueño, Masahiko, y corrió hacia él, abrazando su pierna y mordiéndola salvajemente. Masahiko no lo había alimentado en todo un día, y aún así había colocado tanta comida dentro del bolsillo para tentarlo. Pierde algo de peso, gato gordo. Masahiko murmuró, luego se volvió hacia los dos hombres. Disculpen el bochorno, es una mascota inútil que estoy criando. Mientras hablaba, la expresión de Masahiko se congeló en su rostro. Anciano Masahiko, ¿qué es este árbol? Masahiko quería morir de desesperación. Pensando en los 256 nodos en el espacio, sintió que su cuerpo era vaciado por completo. Capítulo 244. Hablando de negocios. Anciano Masahiko, ¿no dijo que sería al precio de costo? Hiruzen parecía ansioso. Masahiko mantuvo una expresión impasible. El costo aumentó, y esto también incluye mi compensación por daño mental. Miau. El gato gordo finalmente se cansó de morder y comenzó a hacerse el mimoso, frotando su gran cara gorda contra su pie, pidiendo comida. Cómete hasta morir. Masahiko apretó los dientes interiormente, pero pescado seco apareció en su mano de todas formas. Desde que obtuvo este gato, había almacenado un pergamino entero lleno de pescado seco, suficiente para que comiera hasta el fin de sus días. Hiruzen observó a Masahiko comenzar a alimentar al gato. Intercambió una mirada con Danzo, sin saber qué decir. Un bocado para ti, un bocado para mí, un bocado para mí. Desmoronándose mentalmente, Masahiko comenzó a arrebatarle el pescado seco al gato gordo. Hiruzen se estremeció y apresuradamente dijo. Este precio está bien, está perfectamente bien. Masahiko suspiró. Trata ese árbol como un regalo gratuito. Envíame el dinero después. Diciendo eso, agitó la mano, recogió al reluctante gato gordo, se dio la vuelta y se fue. Tampoco quería el árbol. En cuanto a los nodos espaciales, simplemente podría saltar por diversión cuando no tuviera nada que hacer. Tenía tiempo de sobra y eventualmente lo descifraría. Desde que obtuve el ninjutsu espacial, siento que todo mi ser está mal. ¿Es esto lo que había estado esperando? Se lamentó Masahiko. Debería dominar el ninjutsu espacial primero, y enseñarle el elemento polvo a Nagato en el camino, para ver si puede aprenderlo. Masahiko dio varias vueltas y regresó a los terrenos del clan Senju. Sus 4 discípulos lo esperaban. ¿Sensei, Kusina regresó al clan? Preguntó Nanako. Masahiko hizo una pausa, recordando apenas que no le había contado la noticia. Con ustedes fuera, Yoriko es la única en el clan. Estaba un poco preocupado, así que hice que Kusina regresara a vigilar las cosas. Entonces yo también regresaré, Sensei. Nanako, siempre la abuela sobreprotectora, habló con decisión. Masahiko asintió y miró a Kento. Voy a buscar a Gui. Masahiko se sorprendió. ¿Gui no fue al campo de batalla? Kento sacudió la cabeza. De su clase graduada, solo Kakashi fue al campo de batalla. Los demás no fueron. Pero Dai sí fue. Gui debería estar entrenando solo ahora mismo. Ya veo. Adelante. Masahiko no estaba demasiado sorprendido al escuchar esto. No había visto ningún niño menor de 12 años en el campo de batalla. Probablemente no fueron. Kakashi era una excepción, por supuesto. Obito probablemente está furioso. Debe estar entrenando desesperadamente en algún lugar ahora mismo. Los 2 discípulos mayores se fueron, dejando solo a los 2 discípulos jóvenes frente a Masahiko. Nagato lucía expectante, mientras que Konan lucía envidiosa. Justo cuando Masahiko estaba a punto de hablar, un leve ronquido provino de sus brazos. El gato gordo se había quedado dormido de nuevo. Dormir justo después de comer, qué vida tan dichosa.
Masahiko estaba lleno de envidia y celos. Formó una punta de chakra de viento y le pinchó el trasero. Miau. Con un chillido lastimero, el gato gordo saltó de inmediato. Solo entonces Masahiko sonrió con satisfacción. Directamente lo guardó de vuelta en el espacio Bagua, dejándolo revelarse dentro todo lo que quisiera. Los dos discípulos fueron testigos de cómo su sensei maltrataba al gato gordo. Se atrevían a estar enojados pero no a hablar. Nagato, ahora te enseñaré el elemento polvo. Nagato reveló una expresión de grata sorpresa. ¿A qué campo de entrenamiento vamos? Masahiko sacudió la cabeza. No hay necesidad de ir a ningún campo de entrenamiento, aquí mismo está bien. El elemento polvo es un Kekkei Toka que supera al Kekkei Genkai. Se forma fusionando las transformaciones de naturaleza de los atributos de viento, tierra y fuego. Bueno, el punto es que es muy poderoso. Primero, necesitas practicar las transformaciones de naturaleza de los atributos de viento, tierra y fuego. No tienes problema con tierra y fuego, pero tu atributo de viento necesita fortalecerse. Debido a que el Rasen Shuriken dañaría tanto al usuario como al enemigo antes de aprender el Senjutsu, Masahiko todavía no se lo había enseñado a Nagato. Reflexionando por un momento, de repente tuvo una idea. ¿Viste cómo pinché al gato gordo hace un momento? Practica así, ¿entiendes? Hey. Con tal de que entiendas. Masahiko mantuvo una expresión impasible, maldiciendo a los ancestros de Killer Bee hasta la 18ª generación en su corazón. Sensei, ¿qué sigue? Esta pregunta hizo que el rostro de Masahiko se tensara. Él tampoco sabía qué hacer a continuación. Entonces conectas los tres atributos formando un triángulo, y eso es todo. Nagato puso una cara de signos de interrogación al estilo Killer Bee. ¿Cómo conectar? ¿Cómo practicar? Masahiko suspiró y le dio una palmada en el hombro a Nagato. Trabaja duro, chico. Conan, tú eres responsable de supervisar su entrenamiento. Temiendo que Nagato pidiera más detalles, Masahiko se dio la vuelta y se fue. Aunque había usado el elemento polvo durante tantos años, era enteramente mérito del sistema. Él mismo todavía no conocía realmente los principios del elemento polvo. No importa, Nagato es muy talentoso. Masahiko se consoló así. Con sus discípulos acomodados, Masahiko hizo un viaje a la casa de Nawaki. Desde que Itachi nació, Masahiko había sido retrasado por diversas cosas y no había tenido mucho tiempo para visitarlo. Anciano Masahiko. Mikoto, sosteniendo a Itachi en brazos, asintió en saludo. Al igual que Nawaki, llámame tatarabuelo. No hace falta ser tan formal. Masahiko estaba bastante familiarizado con Mikoto, siendo un personaje de la trama, pero Mikoto solo había visto a Masahiko unas pocas veces de principio a fin. ¿Oh, todavía conservas esta talla? Había pasado mucho tiempo desde que visitó la casa de Nawaki. No esperaba que la talla que hizo para su boda todavía estuviera allí. Antes de que Mikoto pudiera responder, el bebé en sus manos fue tomado por Masahiko en sus brazos. Pero en el momento en que Masahiko lo tomó, el durmiente Itachi comenzó a hacer alarde de sus cuerdas vocales. Luciendo incómodo y sin tiempo de mirarlo bien, Masahiko se lo devolvió a Mikoto. Observando a Mikoto consolar al bebé, Masahiko se sintió impotente. Itachi todavía era demasiado joven, con apenas 7 meses cumplidos. Por más genio que fuera, todavía no podía posiblemente caminar, correr o hablar. Mientras consolaba al bebé, Mikoto miró a Masahiko con disculpa. Tatarabuelo, Itachi en realidad no ha visto muchos extraños. Sáquenlo a caminar por las calles de vez en cuando. No estarás preocupada de que tu clan venga a quitarte al niño, ¿verdad? No te preocupes, no se atreverían. Mikoto sonrió con vergüenza. En efecto estaba un poco preocupada. Su segundo abuelo, siendo mayor y no estando en el campo de batalla, vendría a ver a Itachi cada vez que tuviera tiempo libre, ansioso por una oportunidad de llevárselo. Viendo que le tomó un buen rato a Itachi calmarse, Masahiko maldijo interiormente. Debe ser el olor de ese maldito gato gordo lo que asustó al niño. Cuando sostenía a Tsunade y Kusina en el pasado, eran muy bien portadas. En el espacio, el gato gordo, que se había quedado dormido de nuevo, estornudó, se rascó la cara con su pata trasera y continuó durmiendo. El niño todavía era demasiado pequeño para mostrar cualquier rasgo extraordinario, así que Masahiko solo pudo marcharse con impotencia. Le dijo a Mikoto que se asegurara de avisarle cuando Itachi pudiera decir mamá, y vendría a visitar de nuevo. Con todo arreglado, Masahiko se transformó de vuelta a la apariencia de Agoromo y fue al restaurante de ramen Ichiraku a saludar a Sara. Durante este tiempo, Sara había logrado convertirse en la chef principal. El sabor del ramen que ella hacía era básicamente indistinguible del de Teuchi.
Después de todo, había estado aprendiendo por más de un año. La vida volvió a la paz. Masahiko regresó a la tienda Taobao para dedicarse a estudiar el ninjutsu espacial. No fue hasta 3 días después que Hiruzen lo encontró. ¿Ganamos la guerra? Había pasado tanto tiempo sin noticias de la Tierra de la Lluvia, lo que tenía a Masahiko algo desconcertado. Hiruzen sacudió la cabeza. La Villa de la Roca entró a la guerra. Vine a discutir un trato de negocios contigo. Quiero comprar las armas y provisiones de la Villa de la Roca. El precio es negociable. Masahiko. Capítulo 245. El espacio. Masahiko estuvo aturdido por un buen rato antes de reaccionar. Hiruzen había probado la dulzura de los beneficios y quería que usara el mismo método para volver a fastidiar a la Villa de la Arena. Entonces llegó la pregunta. ¿Dónde está mi dinero? Hiruzen todavía no había saldado la cuenta por los artículos que Masahiko le había vendido anteriormente. El rostro de Hiruzen se puso amargo. Anciano Masahiko, hubo un pequeño accidente. Después, Hiruzen se extendió desde el desgaste en el campo de batalla hasta la disminución de misiones, desde el entrenamiento de ninjas jóvenes hasta el apoyo a ninjas ancianos. En resumen, las finanzas de Konoha estaban ajustadas, y preguntó si podía pagarlo después. ¿Por qué no me creo que las finanzas estén ajustadas? Compraste muchos sellos explosivos de la Tierra de los Remolinos antes. Hiruzen suspiró. Eso ya era uno de los pocos ahorros restantes de Konoha. Masahiko asintió. ¿Cuál es la situación en el campo de batalla ahora? ¿Se retiró la Villa de la Arena? Hiruzen sacudió la cabeza. Originalmente se habían retirado, pero después de que la Villa de la Roca se movió, también mantuvieron su posición. Así que la situación actual es muy desfavorable para Konoha. Masahiko frunció el ceño. Solo creía la mitad de las palabras de Hiruzen. Con la alineación actual de Konoha, enfrentar dos países simultáneamente no les pondría demasiada presión. Además, Konoha todavía tenía fuerzas de reserva. Como mínimo, Obito y los demás no habían ido al campo de batalla como en la historia original. ¿Ir de nuevo? Masahiko suspiró interiormente. Solo había estado descansando por 3 o 4 días. Espera, Masahiko levantó la cabeza. Olvidé preguntar, ¿por qué vino la Villa de la Arena a atacar a Konoha? ¿Desapareció su tercer Kazekage? ¿Cómo lo sabías? No solo eso, sino que también afirmaron que el genio de la Villa de la Arena, Sasori de la Arena Roja, desapareció al mismo tiempo, y que Konoha lo hizo. Pero esto es puramente una excusa. El rostro de Hiruzen estaba lleno de agravio. ¿Sasori, desapareció? Masahiko se sorprendió. Recordaba que en la historia original, había desertado porque su investigación sobre títeres humanos fue descubierta. Masahiko permaneció en silencio durante mucho tiempo, algo incapaz de entender la situación. La desaparición del tercer Kazekage prueba que Sasori todavía investigó los títeres humanos. Pero lo ocultó bien y no fue descubierto. Chiyo debe estar volviéndose loca de ansiedad. Con vida, no hay persona. Y muerto, no hay cadáver, anciano Masahiko. Como Masahiko no había hablado por un momento, Hiruzen continuó. Si no estás dispuesto a hacer otro viaje, espero que puedas ayudarme a persuadir al clan Hyuga. Después de todo, tutoreaste a Yashi por un tiempo. Si están dispuestos a participar en la guerra, Konoha será más que capaz de manejar tanto la Villa de la Arena como la Villa de la Roca simultáneamente. Masahiko asintió. Podemos hablar después sobre si voy al campo de batalla. Primero haré un viaje al clan Hyuga. Aunque este ninjutsu espacial le había traído a Masahiko bastantes problemas, en general seguía siendo algo bueno. Si no hubiera sido por el puño gentil del clan Hyuga, probablemente habría tenido que esperar mucho tiempo antes de obtener este espacio. Primero, habría tenido que acumular 2000 puntos de testigo para mejorar los 5 atributos al 9º nivel. Después de eso, tendría que ahorrar 500 puntos para mejorar el atributo Yan, y los 500 puntos después de eso serían para el atributo Jin, solo entonces sabría cómo obtener el ninjutsu espacial. El puño gentil de los Hyuga había adelantado esta línea de tiempo al menos 10 años. Aunque había enseñado a Yashi y Sashi durante un período de tiempo, todavía no compensaba este favor. Además, dado que era el espacio Bagua, también pensó que podría obtener algunas perspectivas de Yashi. Como el reconocido tercer clan más grande de Konoha, los terrenos del clan Hyuga eran comparables en tamaño a los de los Senju. Sin embargo, no había ni un solo guardia en la entrada de los terrenos del clan Hyuga, lo que hizo a Masahiko detenerse por un momento. Cuando vio a los transeúntes señalando y chismeando mientras pasaban, Masahiko entendió.
En este momento, la mayoría de los miembros de los diversos clanes habían ido al campo de batalla. Solo el clan Hyuga completo había permanecido atrás. Estos civiles no se preocupaban por quién se había sacrificado anteriormente o quién había hecho qué. En tiempos de guerra, negarse a pelear por Konoha definitivamente invitaría críticas. Ni siquiera se atrevían a dejar guardias en la entrada. El clan Hyuga no tenía miembros con la piel tan gruesa. ¿Hay alguien? Si no hay nadie, voy a entrar. Masahiko gritó simbólicamente y caminó directo hacia adentro. ¿Eres el jefe Agoromo de la tienda Taobao? Dos miembros del clan Hyuga se acercaron. El rostro de Masahiko se oscureció. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que no había disipado su jutsu de transformación. Ah, las píldoras de remania de 6 sabores que ordenó su jefe de clan anteriormente están listas. Se las traje. Masahiko hizo una pausa, hablando con intención traviesa. Los rostros de las dos personas frente a él se tensaron. Definitivamente sabían que eran las píldoras de remania de 6 sabores. Al tropezar con este tipo de secreto, temían que Yashi pudiera silenciarlos. Los dos se pusieron visiblemente nerviosos, y Masahiko se rió interiormente. ¿Ustedes dos van a abrirme camino, o se lo entregarán de mi parte? Los dos se miraron. Usted vino a entregar algo al jefe de clan, ¿verdad? Lo llevaremos allá, y no preguntaremos sobre lo que está entregando. Masahiko se sorprendió y casi se rió a carcajadas. El clan Hyuga también tenía individuos talentosos. Sin hacerles las cosas difíciles, Masahiko siguió a los dos hasta la ubicación de Yashi. Jefe de clan, el jefe Agoromo de la tienda Taobao lo busca. Los dos se adelantaron a reportar. Yashi no había sido el jefe del clan Hyuga por mucho tiempo y todavía estaba ocupado. Al escuchar esto, se sorprendió. Había comprado tallas de Masahiko antes, pero no habían tenido interacción desde entonces. ¿Qué asunto lo traería aquí a buscarlo? Entiendo, que pase. Yashi levantó la vista e instruyó, luego frunció el ceño. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Las expresiones de los dos eran verdaderamente algo extrañas. Al escuchar la pregunta de Yashi, rápidamente sacudieron la cabeza. No es nada. Luego salieron de la habitación y le dijeron a Masahiko. Jefe Agoromo, el jefe de clan le dice que entre. ¿Qué aires se da? Masahiko torció los labios y entró. No consideró que con su actual identidad civil, poder ver al jefe del clan Hyuga ya era bastante bueno. Entrando al salón y viendo que no había nadie más alrededor, Masahiko sonrió y dijo. Yashi, soy yo. Yashi se sorprendió. Se apresuró a ponerse de pie y preguntó tentativamente. ¿Sensei? Masahiko asintió. No le digas a nadie más sobre esta identidad. Es suficiente con que tú lo sepas. Hizo una pausa por un momento y agregó. No importa si Isashi lo sabe. Verdaderamente nunca esperé que el jefe Agoromo fuera realmente usted. No me sorprende que las técnicas de talla sean tan exquisitas. Yashi primero elogió a Masahiko, pero luego su expresión se volvió extraña. ¿Esa hija suya? El rostro de Masahiko se oscureció. Cada vez que revelaba su identidad, le hacían esta pregunta, lo cual en efecto lo hacía sentir algo incómodo. Adoptada. Masahiko no tenía ganas de explicar, sin importarle si lo creía o no. Afortunadamente, ya se había recibido la educación Hyuga desde la infancia y era una persona relativamente seria, por lo que solo hizo esta pregunta por curiosidad. No habrás venido a actuar como intermediario para el tercer Hokage, ¿verdad? Esta vez el tercer Hokage realmente está yendo un poco demasiado lejos. También entiendo la situación actual de la aldea, pero la Villa de la Niebla no ha devuelto los suministros que prometió devolver en absoluto, y los ojos de mi padre, Masahiko agitó la mano, interrumpiéndolo. ¿Cuál es mi estatus? ¿Por qué sería intermediario de Hiruzen? Masahiko llevaba una expresión arrogante. Vine a buscarte por un asunto. No te resistas, ven conmigo. En el instante siguiente, Yashi se convirtió en el primer invitado de su espacio Bagua. Esto es. El rostro de Yashi estaba lleno de sorpresa. Estaba demasiado familiarizado con el arreglo Bagua bajo sus pies. Este es el espacio que obtuve después de practicar el puño gentil de tu clan Hyuga hasta su pico absoluto. Eres el primer invitado aquí. Masahiko echó un vistazo al gato gordo durmiendo sin ninguna preocupación en el mundo y habló. Yashi estuvo aturdido por un buen rato antes de mirar a Masahiko. Las leyendas de los ancestros eran efectivamente correctas. Cuando el puño gentil se practica hasta el punto de poder golpear con las 256 palmas de los 8 trigramas, se puede asestar un golpe que quiebra el espacio. 256, como se esperaba, hay una cosecha. Capítulo 246. El legado perdido.
Masahiko estaba siendo vuelto casi loco por estos nodos espaciales. Al escuchar el número 256, de inmediato se animó. Las 256 palmas de los 8 trigramas, un golpe capaz de quebrar el espacio. Masahiko tenía algunas dudas. Había visto a Hyuga Tennin, uno de los 4 grandes poderosos durante el período de los estados en guerra, entrar en acción. Incluso lo había visto golpear con las 128 palmas de los 8 trigramas, y el poder era apenas aceptable. En ese momento, quizás habría necesitado esforzarse considerablemente para defenderse, pero ahora podía romperlo con un movimiento de su mano. Solo duplicar el número de golpes podría quebrar el espacio. Sin importar cómo lo escucharas, sonaba demasiado exagerado. Yasi también vio su duda y sacudió la cabeza. El legado del clan Hyuga ha sufrido pérdidas. Las palmas Bagua, palmas de los 8 trigramas, solo llegan hasta las 64 palmas. Las actualmente circuladas 128 palmas es meramente ejecutar las 64 palmas y luego revertirlas para hacerlo una vez más, golpeando todavía esos mismos 64 puntos de chakra, Tenketsu. Las verdaderas 128 palmas no son así. Deberían apuntar a 128 puntos de chakra diferentes, lo cual es más de 10 veces más fuerte que las 64 palmas. Y las 256 palmas van aún más allá de eso. ¿En verdad existe algo así?, murmuró Masahiko, mostrando una expresión de sorpresa. Yasi sonrió amargamente. El hecho de que los Hyuga pudieran ser mencionados en el mismo contexto que los Uchiha durante el lejano período de los estados en guerra, y sin embargo haber quedado bastante por detrás ahora, no es solo por el Mangekyo Sharingan del clan Uchiha. Es más bien debido al legado que perdimos hace cientos de años. Masahiko asintió, aceptando esta explicación. ¿Nunca han pensado en investigar ustedes mismos los puntos de chakra subsiguientes? El rostro de Yasi se puso aún más amargo. Anciano Masahiko, dice esto porque usted no puede ver los puntos de chakra del cuerpo humano. Bajo el Byakugan, el cuerpo humano tiene un total de 830 puntos de chakra. Entre ellos, 409 han sido investigados y nombrados por nuestros predecesores. Eso ni siquiera es la mitad. Podría tomar otros 100 años restaurar las 128 palmas. En cuanto a las 256 palmas, eso es meramente un sueño. Masahiko cerró los ojos y reflexionó por un momento. Abriendo los ojos, sonrió. ¿Y si conocieras la distribución general de estos puntos de chakra? Yasi se sorprendió, luego sus ojos revelaron una grata sorpresa. ¿Estás diciendo? Masahiko asintió. Mi espacio tiene un total de 256 nodos. Bastante coincidencia, ¿verdad? Pero primero aclaremos esto. Si te doy estos nodos, debes darme una copia de todos los ninjutsu del clan Hyuga, incluyendo sus jutsu secretos. Yasi apretó los dientes. Necesito discutir este asunto con algunos ancianos de la casa secundaria. Aunque todo en el clan Hyuga era dictado por la casa principal, algunos ancianos de la casa secundaria también tenían cierto peso en la palabra. Yasi no podía decidir arbitrariamente sobre tal asunto solo. Darme las 32 palmas y las 64 palmas primero no debería ser un problema, ¿verdad? Yasi asintió repetidamente. Masahiko sonrió. Entonces haz que alguien me traiga papel y una pluma. Dibujaré el mapa primero. Esos pocos viejos de tu clan probablemente no se opondrán. Yasi sonrió amargamente. Masahiko era obviamente el más viejo de todos. Después de que los dos habían hablado por tanto tiempo, el gato gordo todavía no se había despertado. Este maldito gato se estaba volviendo cada vez mejor durmiendo. Masahiko agitó la mano, y él y Yasi reaparecieron en el salón del jefe del clan Hyuga. Después de eso, Masahiko encontró un asiento y se sentó, esperando a que Yasi enviara a alguien a buscar papel y pluma. Unos 5 minutos después, Yasi trajo el papel y la pluma, mientras sostenía respetuosamente un manual secreto con ambas manos. Comenzando desde 2 palmas. Masahiko se sorprendió. Pensaba que las palmas Bagua del clan Hyuga solo tenían variaciones de 32 y 64 palmas. Yasi asintió. Esto es para los niños que acaban de comenzar su entrenamiento. Se multiplica vez tras vez. Comenzando desde las 16 palmas, el poder aumenta exponencialmente. Bien, deja de presumir tu legado aquí, como si el clan Uzumaki no tuviera uno. Apúrate y ve a discutir esto con los ancianos del clan. Deja esto aquí para que lo lea, interrumpió Masahiko. Yasi sonrió con vergüenza, se dio la vuelta y se fue. Masahiko regresó al espacio. Mientras percibía los nodos, los dibujaba en el papel.
Parece que realmente es así, murmuró Masahiko mientras dibujaba. La distribución de algunos nodos lucía exactamente igual al mapa de distribución de puntos de chakra para las 64 palmas que acababa de ver. Entonces aquí viene el problema. ¿Cuál es la relación entre las posiciones de estos nodos y la secuencia de golpes de las palmas Bagua? También necesito dibujar un mapa del mundo ninja y marcar la longitud este y la latitud norte, como fuera, ya casi lo he olvidado todo. No importa. Mientras haya un patrón, está bien. Masahiko terminó el dibujo y regresó al clan Hyuga a esperar a Ieyasu. Mientras tanto, memorizó la secuencia de las palmas Bagua, comparándolas con los nodos espaciales para memorizarlas. Memorizaré estos 64 claramente por ahora. Estudiaré el resto una vez que el clan Hyuga restaure la secuencia de los otros puntos de chakra. Habiendo tenido el ninjutsu espacial por tanto tiempo, Masahiko finalmente vio el amanecer de comprenderlo a fondo. Toc, toc. De repente, alguien tocó la puerta de afuera. Masahiko se sobresaltó pero no se trató como un extraño, gritando. Adelante. Las personas de afuera hicieron una pausa y no abrieron la puerta. Jefe Agoromo, disculpe la intrusión. Acabamos de ver al jefe de clan afuera y pensamos que se había ido. Nos preguntábamos por qué no lo vimos salir, así que vinimos a revisar. Eran los dos miembros del clan Hyuga que habían guiado a Masahiko adentro. Masahiko sonrió. Oh, estoy escribiendo una receta para su jefe de clan. Como saben, la salud de su jefe de clan no es muy buena. Los rostros de los dos de afuera se pusieron verdes. Maldiciéndose por ser entrometidos, respondieron. No sabemos nada. Después de decir eso, no hubo más sonido fuera de la puerta. Estos dos chicos del clan Hyuga son bastante interesantes, aptos para hacer comedia de a dos. Más de media hora después, Yashi finalmente regresó, seguido de Isashi. Sensei, Isashi representa a los ancianos de la casa secundaria para confirmar esto. Originalmente querían venir ellos mismos, pero los rechacé. Sensei, ¿realmente eres el dueño de la tienda Taobao? Isashi lucía sorprendido. Masahiko sintió que su siguiente frase sería preguntar sobre la situación de la hija. La hija del sensei es adoptada. Antes de que Isashi pudiera hablar, Yashi tomó la iniciativa de explicar. Luego, los dos intercambiaron una mirada de entendimiento, casi haciendo que Masahiko se quitara el zapato y los golpeara. Oscureciendo su rostro, Masahiko volvió a reír. La relación entre ustedes dos hermanos no es mala. La casa principal y la casa secundaria no han cambiado el entendimiento tácito entre gemelos. Además, ambos me llaman sensei. Si algún día Isashi encuentra que esa cosa en su cabeza es demasiado molesta, solo ven a buscarme, y la removeré. Yashi sonrió amargamente. Sensei, ¿realmente está bien que diga esto frente a mí, el jefe del clan Hyuga? Masahiko lo ignoró y giró su muñeca. El mapa de nodos en su mano voló voluntariamente, y los dos lo atraparon apresuradamente. Estos son exactamente iguales al mapa de puntos de chakra para las 64 palmas. Entonces los demás, como era de esperar, son, viendo repentinamente la esperanza de restaurar el legado Hyuga, los dos se quedaron sin palabras por un momento. Tómense su tiempo investigándolo. No temo que incumplan la deuda. Solo denme una copia una vez que lo descifren. Masahiko ya no exigió los otros jutsu secretos del clan Hyuga. Sin el Byakugan, de todas formas no podría usarlos. Además, investigar es investigar, pero todavía necesitan enviar personas al campo de batalla de la Tierra de la Lluvia. Prolongar este estancamiento no sirve de nada. Hiruzen es el Hokage después de todo. Tampoco es fácil para él. Después de pensarlo, Masahiko aún agregó una palabra. Los dos hermanos intercambiaron una mirada. Entendemos, sensei. Capítulo 247. La promesa. No mucho después de que Masahiko saliera del clan Hyuga, los dos hermanos, Yashi y Isashi, reunieron a sus compañeros de clan. Después de comunicarse con Hiruzen, bajo el liderazgo de Isashi, se dirigieron directamente al campo de batalla de la Tierra de la Lluvia. En cuanto a Yashi, probablemente estaba investigando cómo restaurar el legado del clan junto con los otros ancianos Hyuga. Masahiko tampoco tenía prisa. Se familiarizó con su ninjutsu espacial mientras esperaba sus resultados. Masahiko no probó esos 64 nodos espaciales por el momento. Volar de aquí para allá era demasiado problemático, así que los dejó de lado por ahora. Habría suficiente tiempo para eso después. Mejorar su control de chakra se había convertido en su principal prioridad. No poder liberar ni siquiera el elemento polvo de nivel más bajo realmente lo molestaba. El tiempo dedicado al entrenamiento pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio mes.
Masahiko miró el pequeño cristal blanco en la palma de su mano y sonrió con satisfacción. ¿Puede un mero ninjutsu espacial realmente interferir conmigo? Masahiko respiró profundo y lentamente retrajo el cristal en su mano. Si accidentalmente disparaba un elemento polvo dentro de la tienda, le costaría su vieja vida. Padre, todavía estás entrenando. La voz de Sara llegó de repente. Masahiko se sobresaltó, y el elemento polvo en su mano casi perdió el control, impulsando a todo su cuerpo a retroceder instantáneamente hacia su espacio. ¡Miau! El grito del gato gordo resonó. Masahiko echó un vistazo, con la boca contraída, mientras también sentía una punzada de miedo persistente. Un parche del pelaje del gato gordo había sido cortado. El pequeño elemento polvo de hace un momento había pasado rozándolo. Recogiendo al gato gordo, Masahiko salió del espacio con un destello y vio a una Sara desconcertada. Padre, ¿a dónde fuiste hace un momento? ¿Qué le pasó a Shiro-kun? ¿Shiro-kun? La boca de Masahiko se contrajo, mirando hacia abajo al gato gordo. Un hombre tan pequeño y delicado realmente se sentía fuera de lugar para él. Solo fui a recortarle algo de pelaje al gato gordo, no es nada. ¿Qué hora es? ¿Por qué regresaste tan temprano? El gato gordo estaba verdaderamente aterrorizado esta vez. Se encogió apretadamente en el abrazo de Masahiko, convirtiéndose en un miau-kun tembloroso, miau gordo. Sara sonrió. Debido al impacto de la guerra, el negocio en la tienda está lento ahora mismo. El maestro y yo discutimos trabajar mediodía cada uno, para que ambos podamos descansar un poco más. Ya veo. Masahiko asintió con comprensión. Konoha estaba casi medio vacía ahora, así que era completamente normal que el negocio estuviera lento. Incluso cuando tengas tiempo para descansar, no olvides practicar tu ninjutsu por un rato. No puedes descuidar tu entrenamiento. Sara sonrió, dudó por un momento, y corrió detrás de Masahiko. Padre ha trabajado duro entrenando, déjame darte un masaje en los hombros. Masahiko se quedó completamente paralizado. Verdaderamente nunca antes había disfrutado de este tipo de trato. Ay, tener una hija es bastante agradable. Sería incluso mejor si no tuviera un favor que pedir después de darme un masaje en los hombros. Los movimientos de Sara se detuvieron, y corrió frente a Masahiko de nuevo. Padre, déjame masajearte las piernas también. Masahiko hizo una pausa. Suéltalo, ¿qué joven has puesto en tu mira? Iré a hacer de casamentero para ti. El rostro de Sara se puso completamente rojo. Padre, ¿de qué estás hablando? ¿Es el maestro, qué? Masahiko saltó completamente. Ese maldito Teuchi, realmente albergaba malas intenciones. Voy a aniquilarlo. Sara agarró a Masahiko apresuradamente. ¡No! El maestro quiere abrir una sucursal en la tierra de los remolinos y quiere que yo vaya allá a ser la gerente. Masahiko se sorprendió. No esperaba que fuera esto. Teuchi había mencionado su idea de abrir una sucursal en la tierra de los remolinos hace mucho tiempo, pero Masahiko simplemente nunca esperó que le pidiera a Sara que fuera. ¿Quieres ir? Masahiko suspiró. En su corazón, le daba pena dejar que Sara se fuera a la tierra de los remolinos. Él se quedaría en Konoha por mucho tiempo en el futuro. Sara sacudió la cabeza. No quiero ir. Aunque ese es tu país, padre, ya estoy familiarizada con Konoha, Masahiko sonrió. Eso es aún mejor, recházalo directamente y deja que Teuchi vaya él mismo. Sara no supo si reír o llorar. Padre, ¿cómo podría quedarme yo a cargo del ramen Ichiraku en Konoha? Entonces que él mismo lo resuelva. Sara estaba impotente. Había querido que Masahiko le diera una idea sobre cómo rechazar razonablemente a su maestro, solo para descubrir que Masahiko era en efecto poco confiable. El gato gordo finalmente recuperó los sentidos. Sin ser selectivo con el lugar, comenzó directamente a morder lo más cercano, sus dos patas traseras todavía pateando contra él. Masahiko suspiró, puso al gato gordo en el suelo, sacó algo de pescado seco y comenzó a alimentarlo. Sara, no voy a meter a este pequeño ancestro de vuelta en el espacio. Simplemente lo dejaremos en casa. Masahiko todavía sentía algo de miedo persistente por lo que había pasado antes. Antes de dominar completamente el espacio, no era adecuado para mantener criaturas vivas. Mirando el pelaje desigual del gato gordo, Masahiko sacó un cuchillo de tallar. En el instante siguiente, el pelaje del gato gordo quedó perfectamente ordenado. Si hubiera tenido este tipo de velocidad de mano en mi vida pasada, podría haberme enriquecido simplemente abriendo una barbería. Masahiko simplemente no tenía ambiciones más grandes que esa. Padre, Obito parece estar dirigiéndose hacia aquí. Lo sé.
No tengo idea de dónde se fue este chico a entrenar. Llevo más de medio mes de regreso y apenas acaba de darse cuenta. Efectivamente, en el momento en que Obito entró por la puerta, gritó fuertemente. Maestro, ¿cuándo regresaste? ¿Regresaste del campo de batalla? Ah, la hermana mayor Sara también está aquí. La voz del chico tímido se volvió suave y delicada en el siguiente segundo. Masahiko sonrió con exasperación. Estas eran verdaderamente dos actitudes completamente diferentes. Llevo más de medio mes de regreso. ¿Dónde te has estado escondiendo para entrenar? Obito tenía una expresión de anhelo en el rostro. Maestro, ¿realmente fuiste al campo de batalla? Masahiko se sorprendió. ¿Por qué trataban el campo de batalla como si fuera un gran lugar? Nawaki era así en aquel entonces, y ahora Obito era igual. ¿Realmente pensaban que yendo al campo de batalla, su fuerza se dispararía y darían grandes pasos hacia el trono de Hokage? ¿Y qué si fui, y qué si no fui? Masahiko adoptó una expresión profunda, dejando a Obito mirando fijamente sin palabras. Entonces, ¿fuiste o no fuiste? Masahiko sonrió. Fui, pero no fue de ninguna utilidad, así que regresé. Viendo la expresión curiosa de Obito, Masahiko continuó. Los chicos de hoy en día son demasiado impresionantes, especialmente Kakashi Atake. Es el miembro más joven de Konoha participando en la guerra, pero es mucho más fuerte que muchos adultos. Mientras Masahiko narraba el glorioso desempeño de Kakashi en el campo de batalla, el rostro de Obito frente a él se fue poniendo cada vez más rojo. Padre, estás volviendo a molestar a Obito, dijo Sara sonriendo desde un lado. Obito estuvo aturdido por un momento antes de darse cuenta de que su maestro lo estaba molestando de nuevo. Padre, Obito, voy a ir al lado a hacer 2 tazones de ramen para ustedes. Regreso en un momento, continuó Sara. Masahiko revisó la hora. Sin darse cuenta se estaba acercando al mediodía. Adelante. Una vez que Sara se fue, Obito preguntó de nuevo. Maestro, ¿cómo es exactamente el campo de batalla? Masahiko no lo engañó esta vez y suspiró. El campo de batalla no es un buen lugar. Las crisis mortales están por todas partes, y si no tienes cuidado ni por un momento, podrías morir allí. ¿Qué crees que puede lograr Kakashi en el campo de batalla? Solo está siguiendo a Minato Osakumo para ganar algo de experiencia, todavía está muy lejos de ser suficiente. Ese tipo Kakashi, murmuró Obito, su rostro todavía lleno de envidia. Masahiko hizo una pausa y sonrió con impotencia. Por ahora solo concéntrate en tu entrenamiento. Si la guerra dura suficiente, te llevaré allá a dar una vuelta en medio año. Obito se alegró. Es una promesa, maestro. Masahiko asintió. No te apresures ahora. Deberías ir a ayudar a tu hermana mayor Sara a cargar el ramen. Ah. Capítulo 248. Quizás el oponente sea un idiota. Después de almorzar con Obito y Sara y despedirlos para que fueran a entrenar, Masahiko reanudó su duro entrenamiento. A medida que avanzaba su entrenamiento, el dominio de Masahiko sobre el ninjutsu espacial se volvía cada vez más exquisito. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro mes. Entre todos los ninjutsu de Masahiko, solo la técnica de separación del mundo primitivo, elemento polvo, no podía ser liberada. Esto significaba que su fuerza básicamente se había recuperado por completo. En el mundo ninja actual, ya no había ningún ninja que pudiera obligarlo a usar la técnica de separación del mundo primitivo. También llegaron buenas noticias del clan Hyuga. Después de mes y medio, habían restaurado exitosamente las 128 palmas de los 8 trigramas. Solo que nadie podía ejecutarlas completamente todavía, Ieyasu actualmente estaba esforzándose por dominarlas. Masahiko no tenía prisa. Dejó que Ieyasu se tomara su tiempo restaurando las 256 palmas, planeando hacer que le entregara los jutsu todos de una vez cuando llegara el momento. Además, el tiempo libre de Sara aumentó. Debido a que Sara no estaba dispuesta a ir a la tierra de los remolinos a abrir una sucursal, Teuchi había aceptado sin otra opción a otro aprendiz para entrenar desde cero. El ramen Ichiraku estaba incluso menos ocupado durante este período de guerra. Temiendo que Sara se aburriera, Masahiko la puso a cargo de cuidar al gato gordo. La razón principal era que este tipo podía comer y hacer sus necesidades en gran cantidad. Anteriormente, en su espacio personal, podía simplemente usar el elemento fuego para incinerar instantáneamente el desastre, pero en casa, el trabajo de recoger excrementos realmente no se adaptaba a su estatus. La primera fase de su entrenamiento había llegado a su fin, y Masahiko se encontró con tiempo libre de nuevo.
Originalmente planeaba pasar medio año dominando completamente el ninjutsu espacial, pero no esperaba haberlo descifrado en su mayor parte en menos de 2 meses. Realmente soy un genio. Murmurando para sí mismo, Masahiko salió de la tienda Taobao, revirtió a su apariencia original y regresó al complejo del clan Senju. Necesitaba revisar primero el progreso del entrenamiento de Nagato. Hey. Sensei, llegaste. Era todavía el saludo familiar. Masahiko había abandonado cualquier esperanza de corregir el tic verbal de Nagato. Vine a ver cómo va tu entrenamiento. Nagato en realidad reveló una expresión resentida. Sensei, la transformación de naturaleza del atributo viento ya no es un problema, pero ¿cómo exactamente entrenó el elemento polvo? Masahiko suspiró. El cielo sabría cómo entrenarlo. ¿Realmente tendría que ir a hacer un viaje para encontrar a Onoki? Masahiko sintió el chakra dentro de su cuerpo y le hizo a Nagato una forma triangular con el gesto. Esto es viento, esto es fuego, esto es tierra. Conéctalos juntos, gíralos en el sentido de las agujas del reloj, ¿entiendes? Nagato decisivamente sacudió la cabeza. ¿Cómo puedes no entender? Masahiko parecía desconsolado. Lo que el sensei quiere decir es esto, sonó la voz de Conan. Al mismo tiempo, 3 trozos de papel volaron hacia arriba, con las palabras viento, tierra y fuego escritas en ellos respectivamente. Se conectaron entre sí y rotaron en el sentido de las agujas del reloj. Nagato hizo una pausa por un momento. Ahora entiendo. El rostro de Masahiko se oscureció, sintiéndose un poco avergonzado. Como era de esperar, el discípulo es demasiado estúpido. No puede entender nada demasiado abstracto. Ya que entiendes, entonces entrena duro. Una vez que domines el elemento polvo y el senjutsu, y luego combines los dos, tendrás la mitad de mi fuerza, dijo Masahiko con una sonrisa. Entendido, sensei. Nagato no se preocupó por la parte de la mitad y estaba rebosante de espíritu de lucha. Conan, tú también necesitas esforzarte. Conan reveló una dulce sonrisa, pero las palabras que pronunció hicieron estremecer a Masahiko. Ya he acumulado decenas de millones de sellos explosivos en mi persona. Tú, ten cuidado, ve despacio. Masahiko tenía genuino miedo de que volara Konoha por los aires. No dependas solo de fuerzas externas. Tu propia fuerza personal es la verdad absoluta. Entendido. Masahiko agitó la mano y se dio la vuelta para irse. Estaba relativamente tranquilo con Conan, pero con Nagato, todo dependía de la voluntad del cielo. Justo cuando salió por la puerta, se encontró con Mikoto sosteniendo a Itachi. Tatarabuelo, escuché que estabas aquí, así que vine a echar un vistazo. Dijiste que te avisara cuando Itachi pudiera llamar a la gente. Ya sabe cómo. ¿Tan rápido? Masahiko parecía sorprendido. Itachi debería tener menos de 9 meses. Aprendió hace solo un par de días. Mikoto llevaba una sonrisa perfectamente feliz. Masahiko echó un par de miradas a Itachi en los brazos de Mikoto. Un niño de esa edad era como un gatito, observando curiosamente todo el mundo. No, no como un gatito. Masahiko maldijo interiormente. El gato gordo ya había destruido la imagen de los lindos gatitos en su corazón. Después de dudar por mucho tiempo, Masahiko finalmente habló. Llámame tatarabuelo, ¿puedo escucharlo? Mikoto. Tatarabuelo, enseñarle así al niño hará que tartamudee. Después de que Masahiko terminó de hablar, también se dio cuenta de que este título era en efecto un poco extraño. Llámame ancestro, ¿puedo escucharlo? Itachi todavía no tenía ninguna reacción. ¿Viejo ancestro? ¿Antepasado? Mikoto no supo si reír o llorar. Este tatarabuelo era incluso más infantil que Nawaki. Realmente no había nada que hacer con él. Itachi solo sabe cómo llamar mamá ahora mismo, pero no lo dice seguido. Solo llama cuando tiene hambre. Masahiko sonrió y asintió. El pequeño es bastante inteligente, sabe buscar a su mamá cuando tiene hambre. Dio 2 vueltas más alrededor de Itachi, luego suspiró. Todavía es muy joven. Esperar hasta que tenga poco más de 1 año será lo adecuado. Le daré educación temprana. ¿Educación temprana? Mikoto parecía desconcertada, con un mal presentimiento. Los genios a menudo ganan en la línea de salida, ¿no lo entiendes? Masahiko aprovechó la oportunidad para alimentarla con algo de motivacional sin sentido. Mikoto asintió de forma algo rígida, sintiendo que el crecimiento de Itachi probablemente no sería un camino tranquilo. ¿Qué expresión es esa? Nunca antes he enseñado a un niño de 1 año. Este es el honor de tu Itachi, fulminó Masahiko con la mirada. Por eso mismo es que no estoy tranquila, murmuró Mikoto interiormente. Itachi, sin saber si sintió algo, agitó sus pequeñas manos hacia Masahiko.
Masahiko se inclinó, y entonces recibió una pequeña bofetada directamente en la cara. En verdad un niño extraordinario. Tener el coraje de golpearme a mí a tan corta edad. Mikoto sacudió la cabeza con impotencia. ¿Qué era todo este sinsentido? Sonidos balbucientes salieron de la boca de Itachi, y Mikoto dijo, ¿escuchaste? Itachi me acaba de llamar de nuevo. Debe tener hambre. El rostro de Masahiko se oscureció. ¿Esto era lo que ella quería decir con saber cómo llamar a la gente? No logró entender ni una sola palabra de lo que dijo Itachi. Girando su mano, un familiar pescado seco apareció en su palma. Aquí hay algo de pescado seco para ti. Es muy nutritivo y también sabe bien. La expresión de Mikoto se volvió indescifrable. No tomó el pescado seco, simplemente abrazó a Itachi, se dio la vuelta y se fue. Está bien si no lo quieres. Masahiko parecía arrepentido y echó el pescado seco a su propia boca. Balanceándose al caminar fuera del complejo del clan Senju, Masahiko miró el sol brillante y sonrió levemente. ¿Cómo no iba a saber que un niño tan pequeño probablemente ni siquiera estaba destetado todavía y no podía posiblemente comer pescado seco? Era principalmente porque sentía que sería demasiado incómodo para él decir ve a alimentarlo, así que usó este método de broma para suavizarlo y escapar de la situación. Itachi está creciendo saludablemente, Nagato tiene una pista sobre el elemento polvo, y mi entrenamiento de ninjutsu espacial ha llegado temporalmente a su fin. La guerra en la Tierra de la Lluvia se ha convertido en un punto muerto, así que no hay necesidad de preocuparse por eso por ahora. En unos meses, llevaré a Obito al campo de batalla para que lo experimente. Así que ahora, debería ir a hacer algunos negocios de verdad. Masahiko miró en dirección a la Villa de la Niebla. Aunque sentía que era poco probable que Akatsuki todavía estuviera allí, aún tenía que ir a verlo por sí mismo. Quizás el oponente sea un idiota, ¿verdad? Capítulo 249. El campeonato del Mizukage. Masahiko salió del complejo del clan Senju, primero regresó a la tienda Taobao, le contó a Sara sobre ir a la villa oculta de la niebla, y le informó que regresaría en 3 a 5 días como mínimo, o 1 a 2 meses como máximo. Sara no tuvo objeciones. Ya estaba acostumbrada a los frecuentes viajes largos de Masahiko, y no necesitaba la ayuda de Teuchi. Podía cuidarse muy bien sola. Después de recibir su respuesta, Masahiko reflexionó por un momento y metió al gato gordo en su espacio. Aunque era estúpido, Masahiko realmente se había acostumbrado a verlo todos los días. Después de una leve duda, Masahiko también entró al espacio. Masahiko todavía no había descifrado las direcciones específicas de los nodos del espacio, pero tenía una inexplicable confianza, sintiéndose como un afortunado europeo jerga para alguien con extremadamente buena suerte en los juegos. Había olvidado el miedo de ser dominado por los mecanismos de grindeo de minería de N años atrás. Masahiko Uzumaki es un europeo afortunado. Masahiko murmuró mientras apuntaba su dedo por ahí. Después de decir la palabra europeo, su dedo se detuvo en un nodo. Allá voy. En el siguiente segundo, Masahiko miró hacia un desierto interminable, sin saber qué decir. Tengo 3 oportunidades. Masahiko decisivamente se consoló. Allá voy. Allá voy. Olvídalo, simplemente volaré hasta allá. La Tierra del Agua es muy pequeña en área, la más pequeña entre las originales 5 grandes naciones. Incluso con las actuales 5 grandes naciones después de incluir la Tierra de los Remolinos, la Tierra del Agua sigue siendo la más pequeña, con la Tierra de los Remolinos ocupando el penúltimo lugar. El área pequeña no puede achacarse a que los ninjas de la Tierra del Agua no sean fuertes. Solo puede decirse que la isla donde se ubica la Tierra del Agua es simplemente así de grande. Si quisieran expandirse, no tenían la fuerza de recuperación de tierras de Masahiko. En cuanto a la villa oculta de la niebla, su ubicación también era extraña. Fue establecida en lo profundo de las montañas, envuelta en niebla durante todo el año. Después de medio día de viaje, justo cuando el cielo se estaba oscureciendo, Masahiko llegó a un pico que rodeaba la villa oculta de la niebla y miró hacia la aldea desde lejos. ¿Mirar qué? No puedo ver ni un carajo. Murmuró Masahiko. El cielo oscuro y la espesa niebla obscurecían completamente su línea de visión. Comparada con otras aldeas, la villa oculta de la niebla era relativamente misteriosa. Excepto por las grandes guerras ninja, rara vez interactuaban con otras aldeas, lo que podía considerarse una política aislacionista. Sin embargo, la fuerza de la aldea no era débil, especialmente las sucesivas generaciones de los 7 espadachines ninja de la niebla. Pensando en esto, Masahiko de repente sonrió. ¿Qué 7 espadachines ninja? La Tierra de los Remolinos ya tiene 4 de sus grandes espadas.
No usó su apariencia original. Masahiko sentía que ya era un gran maestro ante cuya mera vista los enemigos huirían. Incluso si las fuerzas de Akatsuki realmente seguían en la villa oculta de la niebla, huirían si supieran que él estaba allí. En Konoha me llaman Agoromo. En la villa oculta de la arena me llaman Amura. Entonces en la villa oculta de la niebla, me llamaré Asura. Masahiko rebajó su jerarquía en una generación. Cambiando ligeramente su estilo, se transformó en un hombre de mediana edad con una cara común. Luego sacó al gato gordo de su espacio y lo sostuvo en sus brazos. Sentía que esto lo hacía parecer un poco más inofensivo para humanos y animales. Después de algunos destellos, Masahiko llegó a un camino principal y caminó hacia la villa oculta de la niebla. Este camino era la única salida para la villa oculta de la niebla ubicada en lo profundo de las montañas. Era para que los civiles de la Tierra del Agua que venían a emitir misiones pudieran pasar. Cuanto más se adentraba en las montañas, más húmedo y frío se volvía el aire. El gato gordo en sus brazos se hundió más profundo en la ropa de Masahiko. Su pelaje, destinado a mantenerlo abrigado, había sido afeitado a la mitad por Masahiko. ¿Por qué construir una aldea en un lugar tan olvidado de Dios? Más de 10 minutos después, Masahiko finalmente llegó a la entrada de la villa oculta de la niebla. Un guardia se acercó a recibirlo, con una actitud muy fría y dura. Masahiko inmediatamente le dio una reseña negativa de una estrella en su mente. ¿Emitir una misión? Estas palabras fueron pronunciadas tan fríamente que hicieron temblar aún más al gato gordo. Tratando así a sus financiadores, ¿cómo ha sobrevivido la villa oculta de la niebla hasta ahora? Murmuró Masahiko interiormente, pero exteriormente sonrió felizmente. Sí, emitir una misión. ¿Qué misión? Masahiko se sorprendió. Preguntando justo en la entrada de la aldea. Originalmente había planeado usar la excusa de emitir una misión para ver al Mizukage, para poder comprobar si el Mizukage estaba siendo controlado por otros. Si estaba controlado, actuaría. Si no, simplemente se iría volando. Como máximo, solo le diría un viejo señor está observando las condiciones del pueblo. ¿Alguien se atrevería a detenerlo? Pero ahora. Masahiko se sintió sin palabras en su corazón. Mirando al gato gordo en sus brazos, tuvo una inspiración repentina. Para encontrar un gato macho guapo con quien aparearlo. El ninja de la villa oculta de la niebla frente a él finalmente mostró otra expresión en su rostro. ¿Me estás tomando el pelo? Tienes que entender el dolor de una gorda. No está nada feliz si no puede encontrar un novio, continuó Masahiko. Tendrás que esperar hasta dentro de 10 días para emitir una misión, respondió finalmente el ninja de la villa oculta de la niebla frente a él. Puedes encontrar una posada en la aldea para quedarte primero. ¿Dentro de 10 días? Masahiko se sorprendió. No preguntes lo que no debes preguntar. Vaya, mi mal genio. Murmuró Masahiko mientras entraba a la aldea. Solo espera hasta que este viejo ancestro termine su asunto, ya verás si no te cuelgo y te golpeo. ¿Verdad, gato gordo? Miau, el gato gordo no tenía absolutamente ninguna idea de que Masahiko ya lo había vendido. La villa oculta de la niebla era muy pequeña, mucho más pequeña que Konoha. Había pocos ninjas, y aún menos civiles. La política de la niebla sangrienta había causado que muchos ninjas perdieran sus vidas en luchas internas. El ambiente lleno de intención asesina también causó que cada vez menos civiles vivieran allí. Incluso si se veían algunos civiles esporádicamente, estaban con prisa. Posada, posada, Masahiko abrazó al gato gordo y buscó una posada, dando media vuelta antes de finalmente encontrar una. La posada no era pequeña, y estaba integrada con un restaurante. Masahiko cruzó la puerta y vio todo tipo de personas comiendo. Era exactamente la hora de la cena. Masahiko barrió la habitación con los ojos y sorprendentemente no encontró ni una sola mesa vacía. Todas estas personas están aquí para emitir misiones. Y todas se están quedando aquí. Pensé que era el único siendo apuntado. Masahiko sacudió la cabeza y sonrió. Huésped, ¿qué le gustaría comer? La actitud del dueño de la posada no era mala. Masahiko lo escaneó y vio que no era un ninja. Solo trae algo de pescado. Masahiko hizo un gesto al gato gordo en sus manos. ¿Quedan asientos y habitaciones? El dueño mostró una expresión difícil. Ya no hay asientos, pero todavía tenemos habitaciones. Está bien, compartiré una mesa. Masahiko era muy descomplicado. Era una buena oportunidad para averiguar por qué tomaba 10 días emitir una misión. No quería esperar tanto tiempo. Si todo lo demás fallaba, solo podría ser un merodeador nocturno una vez. Si hubiera sabido que sería así, ¿no habría sido mejor simplemente colarme directamente?
Suspiró Masahiko en su corazón. Encontrando una mesa al azar para sentarse, la persona comiendo frente a él era un joven algo gordito, no un ninja. Frente al gato gordo sostenido en las manos de Masahiko, la otra parte mostró una leve expresión de disgusto. Maestro, le disgustas. Masahiko se rió suavemente, luego habló. ¿Aquí para emitir una misión? Tienes que esperar hasta 10 días después, ¿tienes prisa? ¿Quieres emitir la misión con anticipación? Tengo una manera, la persona frente a él le lanzó una mirada a Masahiko. No intente engañar a la gente, señor. Ahora mismo, la Villa Oculta de la Niebla está celebrando un torneo para seleccionar al cuarto Mizukage. ¿Quién tomaría nuestras misiones? Solo espere pacientemente. Me encantan los chicos ingenuos como tú. Masahiko se rió interiormente. Antes de que pudieran tener una conversación profunda, la otra parte ya le había dicho la información que quería saber. No había absolutamente ninguna necesidad de preguntas indirectas. Entonces llega a la pregunta, ¿qué demonios es un torneo para seleccionar al cuarto Mizukage? ¿El campeonato del Mizukage? Capítulo 250. El tipo con cara de tiburón. Después de preguntar con cuidado, Masahiko mostró una expresión de vivir suficiente para verlo todo. Debido a que rara vez prestaba atención a la situación de la Villa Oculta de la Niebla, Masahiko realmente no sabía que sus Mizukages anteriores eran elegidos enteramente en base a la fuerza. Entonces, el torneo actual es para pelear por la posición del cuarto Mizukage. El joven frente a él torció los labios. Los pocos señores ninjas de primer nivel se niegan a someterse entre sí, así que acordaron celebrar un torneo. El ganador se convierte en el cuarto Mizukage. Masahiko asintió. Viendo al posadero servir un plato de sashimi, directamente colocó al gato gordo sobre la mesa, dejándolo comer a sus anchas. Masahiko seguía estando más acostumbrado a comer carne. Había traído bastante en su pergamino y la comería después. El joven frente a él no estaba contento, sin embargo. Una persona normal no querría compartir mesa con un gato gordo. Tío, ese gato suyo, está bien, solo come pescado. No robará tu comida. Ese es el punto. Gritó el joven en su corazón. Tú comes lo tuyo, él come lo suyo, no hay interferencia. Masahiko sonrió calurosamente. Cuéntame más sobre el torneo del Mizukage. Me interesa bastante. ¿Quién está participando? La expresión del joven cambió varias veces. Una inexplicable sensación de opresión apareció en su corazón, y 2 gotas de sudor frío resbalaron por su frente. Bajó la voz. Tío, ¿no será acaso un ninja de otra aldea? Lo soy, admitió Masahiko directamente. ¿Qué, quieres delatarme? El joven se desplomó y sonrió amargamente. ¿De qué sirve delatarte? Solo por lo que te dije, es suficiente para que los señores ninjas me arresten. Después de reflexionar por un momento, sacudió la cabeza con dolor. Tío, ¿los ninjas de tu aldea también traen gatos cuando salen en misiones? Solo yo traigo uno. Considérate con mala suerte. El joven suspiró. El concurso del Mizukage, habiendo dicho solo unas pocas palabras, el joven de repente empujó la mesa hacia Masahiko, saltó y corrió hacia afuera. ¡Ayuda! Hay un espía enemigo aquí. Después de correr 2 pasos, miró hacia atrás. Masahiko seguía sentado allí, sonriéndole calurosamente, la mesa completamente sin moverse. En el instante siguiente, estaba sentado de nuevo frente a Masahiko, escuchando a Masahiko decirle calurosamente. Cuéntame más sobre el torneo del Mizukage. Me interesa bastante. ¿Quién está participando? La escena exactamente igual, junto con el comportamiento completamente normal de los demás clientes de la posada, le dijo que resistir era inútil. El gato gordo ya había cruzado el límite y comenzado a arruinar su comida, pero él no tenía ánimo de preocuparse. Solo sentía que su suerte era absolutamente terrible. Respirando profundo, dijo lentamente. Solo soy un civil. ¿Cómo podría saber tanto? Solo sé que varios señores de los 7 espadachines ninja están participando, y el torneo es en 3 días. Masahiko asintió. ¿Y los demás? ¿Kaguya? ¿Minazuki? La otra parte parecía sorprendida. ¿Cómo podrían esos malditos ninjas de Kekko y Genkai unirse a la pelea por el cuarto Mizukage? ¿Malditos ninjas de Kekko y Genkai? Masahiko frunció el ceño, recordando de repente que el título de la Villa Oculta de la Niebla de la Villa de la Niebla Sangrienta parecía derivar de sus crueles exámenes de graduación ninja y la persecución de los ninjas de Kekko y Genkai. Sí, son esos malditos clanes de Kekko y Genkai. En aquel entonces, incitaron a la aldea a atacar la tierra de los remolinos, resultando en grandes bajas.
Los 100 prisioneros o más rescatados de la tierra de los remolinos obligaron al tercer Mizukage a iniciar una brutal purga, haciendo que el poder de combate de la aldea cayera una y otra vez. Masahiko no supo si reír o llorar. Esto en realidad involucraba a la tierra de los remolinos. Parecía que los prisioneros que vendió de regreso en aquel entonces habían causado bastante problema a la villa oculta de la niebla. Caracteres chinos repentinamente destrellaron ante sus ojos. Fue testigo y cambió drásticamente la historia secundaria del mundo Naruto. La aldea de la niebla sangrienta. Obtuvo 8 puntos de testigo. Masahiko se sorprendió, casi riendo a carcajadas. Esto era verdaderamente una cosecha inesperada. Entonces, en la actual villa oculta de la niebla, ¿los clanes de Kekko y Genkai están siendo todos marginados? El joven sacudió la cabeza. Los señores del clan Ozuki no son así. En aquel entonces, se opusieron firmemente a ir a la guerra. Masahiko recordó un poco. En efecto, no había ninguna señal del clan Ozuki entre los ninjas de la villa oculta de la niebla que vinieron a atacar la tierra de los remolinos en aquel entonces. Mirando al gato gordo sobre la mesa, que había comido y bebido a su saciedad, Masahiko lo recogió en sus brazos, se dio la vuelta y se puso de pie. Jefe, deme una habitación. Enseguida. Por favor, suba las escaleras. Después de que Masahiko subió, el joven se quedó en blanco por un momento. ¿Había alguien sentado frente a mí hace un momento? Mirando hacia abajo, la comida había sido completamente comida. ¿Terminé de comer? ¿Pero por qué no estoy lleno? Masahiko entró a la habitación guiado por el jefe, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Gato gordo, tu apetito ha crecido de nuevo. Miau. Durante los siguientes 3 días, Masahiko no tenía prisa por actuar. En cambio, verdaderamente encarnó a un civil que venía a emitir una misión, pasando todos sus días holgazaneando en la posada, charlando con los comerciantes y civiles de paso. Los puntos de testigo que obtuvo antes le recordaron que la inauguración del cuarto Mizukage también le traería bastantes puntos de testigo. Probablemente no será Yagura. Masahiko recordaba que en la historia original, Yagura se convirtió en el Jinchuriki de las 3 colas después de la muerte de Rin, y posteriormente se convirtió en el cuarto Mizukage. Las 3 colas actuales todavía estaban salvajes. Masahiko no creía que el actualmente joven Yagura tuviera la fuerza para convertirse en el cuarto Mizukage. Un cambio completo, ¿no debería darme al menos 80 o 100 puntos de testigo? Murmuró Masahiko para sí mismo. Tío Asura, ¿realmente vas a ver el torneo de los señores ninjas? El que hablaba era un niño, un chico que Masahiko había conocido apenas en los últimos 2 días. Así es, voy a echar un vistazo, dijo Masahiko con una sonrisa. Yo también quiero ir, pero mi padre no está de acuerdo. En efecto, este torneo era completamente público, pero nadie protegería a la audiencia. Este era el estilo de la villa oculta de la niebla de hacer las cosas. Querer ver estaba bien, pero si no tenías un cierto nivel de fuerza y terminabas muerto, no podías culpar a nadie más. Todavía tienes muchas oportunidades. Cuando crezcas, puedes ir a ver la pelea por el quinto Mizukage. Si este tío no va esta vez, quizás no haya otra oportunidad. Masahiko no dijo nada como te llevaré. Estaba manteniendo un perfil bajo, tanto en conducta como en acción. El exterior del recinto del torneo parecía una tapa de olla gigante aplastada contra el suelo. Aparte de una sola entrada, estaba completamente sellado. Según se rumoreaba, el examen de graduación de la Academia Ninja de la Villa Oculta de la Niebla se celebraba aquí. Los graduados del mismo año serían encerrados dentro durante un día, y solo los estudiantes con el mayor número de bajas podían graduarse. Bajo las miradas de los ninjas guardias, como si miraran a un hombre muerto, Masahiko entró abrazando al gato gordo. Aunque el torneo todavía no había comenzado, ya había bastantes ninjas adentro. Sin embargo, no era ruidoso. Todos eran ninjas fríos e implacables. Después de que Masahiko entró, casi todas las miradas se enfocaron en él, o más bien, en el gato gordo en sus brazos. Dando palmaditas suaves para calmar al gato gordo, Masahiko caminó hacia el área de espectadores. ¿Eh? ¿Un conocido? Masahiko se sorprendió, luego sonrió y caminó hacia un lado. Frente al conocido había un tipo gordito de aspecto bastante familiar. Era uno de los restantes del trío de espadas ninja, Fubuki Suikasan. Tipo con cara de tiburón, ha pasado mucho tiempo. Te he extrañado hasta la muerte. Murmuró Masahiko interiormente.